Bueno amigos, comencemos con los tips y consejos de física para el examen Ceneval en Exani 2. Primero observa cómo esta materia de física se encuentra en los módulos de las áreas disciplinares de ingenierías y tecnología. Eso tenlo muy en cuenta, ¿vale? Iniciemos con el temario. Bueno, los primeros 3 temas de este temario de física son fundamentos teórico-prácticos, seguido por mecánica, calor y termodinámica. Analicemos cada uno de estos 3 primeros bloques. Primero está en fundamentos teórico-prácticos los temas sistemas de unidades y conversiones y suma y resta de vectores. No es muy común que te suelan preguntar un problema sobre sistemas de unidades y conversiones aislado. Más bien lo que es común es de que venga alguna conversión dentro de algún ejercicio que tú tengas que hacer, es decir, te dan los datos del problema en diferentes sistemas de unidades. Por ejemplo, te combinan kilogramos con gramos, o sea, te estarían combinando pues los sistemas MKS con el sistema CGS, y tú tendrías que hacer una conversión de una a otra. Algo que tú puedes hacer para que puedas ver si tienes que hacer una conversión o no es fijarte en las respuestas. Por ejemplo, los índices de respuestas que te dejen, si ves que te están pidiendo un resultado en kilogramos y los datos te los están dando en gramos o en libras, lo que sea, pues sabes de ahí que tú tienes que hacer una conversión de unidades para poder llegar al resultado correcto. Por ello es necesario pues aprenderte las principales relaciones entre las principales unidades de medición y repasa muy bien el procedimiento para realizar conversiones entre ellas. Por ejemplo, tienes que aprender muy bien cómo utilizar la regla de 3 o cualquier otro procedimiento que a ti se te facilite para realizar la conversión. Es posible que dentro de este tema de conversión de unidades, pues también tengas que repasar un poco la notación científica para que sea más fácil pues realizar o analizar datos, sobre todo cuando son datos muy grandes o muy pequeños. Pero bueno, ahí te dejo ese tip. Entonces aprende bien pues las conversiones y las relaciones de las principales unidades. Bueno, aquí entonces te marco este. Y luego esta suma y resta de vectores. Aquí no es muy común que te lleguen a preguntar tal cual una suma o resta de vectores, sin embargo, pues también repásalas. Sobre todo entiende el carácter vectorial, a qué se refiere con que pues un vector tenga magnitud, sentido y dirección, ¿vale? Bueno, seguimos con mecánica, con el tema equilibrio estático, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Aquí sobre todo hago énfasis en el segundo, el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Bueno, es común que te pregunten si no gráficas sobre ellos, por ejemplo, que tú tengas que investigar a qué corresponde en una gráfica T, siempre va en el eje de las X, y distancia, qué significa esto, o por ejemplo T en velocidad, qué significa esto, y tú tengas que interpretar. Entonces tú siempre tienen claro los conceptos. En física no solamente es pues aprenderse las fórmulas y aplicarlas y realizar conversiones. No. Es mucho o muchas de las respuestas se pueden llegar fácilmente si tú entiendes los conceptos. Y aquí es muy importante pues que tú aprendas, por ejemplo, a qué se refiere algo con velocidad, a qué se refiere velocidad uniforme o uniformemente acelerado, qué es aceleración, y también tener en claro pues qué son tener en claro las unidades de medición de cada uno de ellos. Por ejemplo, es muy común que tú puedas orientarte acerca de si un problema está bien o mal resuelto. Si tú tienes, por ejemplo, que calcular una velocidad y te sale metros sobre segundo al cuadrado, pues eso no, porque esta es una unidad de medición de una aceleración. Entonces ten en cuenta eso. Y sobre todo, hay muchos problemas que se resuelven pues sin tener que hacer cálculos, simplemente analizando qué es una aceleración, ¿no? ¿Qué significa metros sobre segundo al cuadrado? El cambio de velocidad en algún tiempo o algo así. Entonces tienen claro tus conceptos y practica mucho sobre movimiento uniformemente acelerado, porque suele preguntarse mucho. Entonces este tema lo resaltamos porque suele venir mucho en el examen, así es que haz muchos ejercicios sobre eso. Seguimos con movimiento circular uniforme y con leyes de Newton, aplicaciones y tipos de fricción.
En el primero hago énfasis solamente, por ejemplo, el movimiento circular uniforme, solamente en el hecho de que apréndete las fórmulas o las expresiones que son más comunes. De las leyes de Newton, aplicaciones y tipos de fricción, ahí sí, es muy importante que tú las aprendas. ¿Por qué? Porque es muy común que te suelen preguntar sobre, si no conceptos de qué es la inercia, a qué se refiere la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, y que tú las tengas muy en claro. A veces también suele venirte pues las aplicaciones que llevan ellas, por ejemplo, suelen venirte problemas donde tienes que ocupar la expresión de la segunda ley de Newton, que es ¿cuál? Pues que la fuerza es igual o proporcional, me lo voy a poner igual a masa por aceleración. Y aquí pues en principio tendrían carácter vectorial, ¿vale? Entonces hay muchos problemas donde también pueden pues venir esta fórmula, pueden venir problemas donde tengas que utilizar esta fórmula, o bien que tú tengas que aplicar estos conceptos de fuerza para realizar un equilibrio entre fuerzas que vienen ahí. Estoy hablando tal vez de un sistema de fuerzas. Ahí tienes que ver cuáles son las componentes vectoriales, y por ello pues es importante que repases esto de suma y resta de vectores. Los siguientes temas son trabajo, potencia y energía mecánica, y presión hidrostática, principio de Arquímedes y principio de Pascal. Del primero te recomiendo que tengas bien en claro pues que a qué se refiere con trabajo, potencia y energía mecánica y sus unidades, sobre todo el principio de cómo es esta conversión o esta energía de energía mecánica a trabajo, ¿no? La relación que tiene con la energía potencial y la energía cinética. Eso te recomiendo mucho que lo repases, que tengas también muy en claro las unidades de medida de ellas y que hagas algunos ejercicios. También que veas algunos ejemplos principales de ver cómo se puede apreciar esta conversión entre energía potencial, energía cinética y trabajo. Y de los otros, de presión hidrostática, principios de Arquímedes y de Pascal, pues te recomiendo que hagas muchos ejercicios. Ahí al hacer muchos ejercicios te puedes dar cuenta por dónde hay que atacar los problemas. Regularmente son muy pocos los tipos de problemas que tú puedes hacer con ellos. Me refiero a que, por ejemplo, hay tres variaciones de la forma en la que puedes ver el principio de Arquímedes, y el principio de Pascal, pues principalmente cómo tú puedes plantear las proporciones y cómo tú puedes manejarlas. O sea, haciendo muchos ejercicios te puedes dar cuenta de algunos tips, de algunos trucos, cómo puedes lograr pensar para resolver este tipo de problemas, o cómo es que lo tienes que manejar o pensar. Bueno, sigamos con calor y termodinámica. Aquí está pues calor y temperatura. Es muy importante aquí que tú sepas la diferencia entre calor y temperatura. Ahí tienes que analizar, por ejemplo, pues cada uno de estos conceptos. Es importante que lo entiendas bien. Las formas de transmisión de calor también es importante que las tengas en claro, sobre todo porque a lo mejor te dejan algún ejercicio de opción múltiple o de relacionar columnas relacionado con este tema, ¿vale? Es muy difícil que te dejen algún ejercicio, pero pues también puede ocurrir. Variables termodinámicas: masa, volumen, densidad, presión y temperatura. Bueno, ahí pues solamente aprende cuáles son intensivas, cuáles son extensivas, pues conceptualmente que los tengas bien en claro, y sus sistemas de medición, por ejemplo, de la temperatura, de la presión, cómo realizar conversiones entre sus diferentes tipos de unidades y si hay alguna relación entre ellos. Bueno, leyes de la termodinámica, primera, segunda y la ley cero. Ahí la voy a subrayar porque es importante que las tengas en claro. No solamente porque te puede venir, por ejemplo, te pueden venir alguna pregunta o algunas dos preguntas sobre estas, sino porque está muy relacionado con todo. Por ejemplo, la ley cero te la pueden venir en preguntas de a qué se refiere con equilibrio térmico, y suelen venir cosas que pueden llegar a confundirte. Pero no, si tú estudias bien la ley cero, pues puedes responder fácilmente a este tipo de preguntas. La primera y segunda ley de la termodinámica, pues ahí depende de qué tan estricto se ponga en el examen, pero pueden llegar a venir no solamente preguntas, sino algún tipo de ejercicio o algo que tú tengas algún ejercicio que tú tengas que razonar a través de estas leyes de la termodinámica para poder resolverlo, ¿vale? Bueno, entonces estudia eso. Vamos a ver la segunda parte del temario, que es electricidad,
y interacción de materia y la energía, y finalmente óptica y acústica. La primera parte, que es electricidad, te viene carga eléctrica y ley de Coulomb, corriente eléctrica y ley de Ohm. Bueno, ahí te aconsejo ver qué es la carga eléctrica, a qué se refiere uno con carga eléctrica, qué es el movimiento de los electrones, cuáles son los materiales conductores, aislantes. También es importante que lo entiendas. En la ley de Coulomb, que te la aprendas y sepas cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, algunas consideraciones de signo. Es muy difícil que te venga, por ejemplo, el valor de la constante K, y muchas veces no es necesario que te la aprendas. Es que podrías prescindir de podrías prescindir de aprendértela, pero sí aprender cuáles son las consideraciones o las generalidades de la ley de Ohm, así como su expresión. De corriente eléctrica y ley de Ohm, pues también te encargo que estudies mucho los conceptos. Siempre es muy importante a qué se refiere uno con corriente eléctrica y aprenderte la expresión de la ley de Ohm. Eso es muy importante, así es que lo voy a marcar, porque muchas veces te piden hacer circuitos eléctricos, y para ello es muy importante la ley de Ohm y también la ley de Coulomb para algunos otros ejercicios que también te suelen poner. Sigue potencia eléctrica y efecto Joule y circuitos eléctricos. Bueno, en circuitos eléctricos sobre todo pues tienes que aprender lo que ya te dije previamente, ¿no? De ley de Ohm y corriente eléctrica, este tema. Estos dos van muy relacionados. Y con respecto a potencia eléctrica y el efecto Joule, te aconsejo repasar los conceptos, porque si te lo llegan a preguntar sería más conceptualmente. Bueno, sigue interacción de materia y la energía. Aquí está el electromagnetismo. Ahí te tengo, pues no creo que te suelen venir algunos ejercicios muy pesados, tal vez que leas las generalidades sobre este tema, cómo es que la materia y la interacción de la materia y la energía, pero todo a nivel conceptual. Y sigue óptica y acústica, reflexión y refracción de la luz, ondas longitudinales y transversales. Ahí siempre suele venirte algún ejercicio sobre ondas longitudinales y transversales o alguna pregunta teórica. Bueno, aquí todo es teórico, ¿no? En esta parte de óptica y acústica todo es teórico. Así es que ten en cuenta muy bien a qué se refiere uno con reflexión, refracción, difracción. Ten en cuenta las diferencias, y también de ondas longitudinales y transversales. Y sobre todo aprende los ejemplos básicos o los ejemplos más comunes de ellos, porque suelen venir en tu examen de admisión. Y ahora, ya que repasamos un poco del temario y qué temas pues suelen venir en tu examen y qué cosas debes de prestar más atención, pues veamos algunos ejercicios que nos van a ayudar a realizar algunos tips. Bueno, aquí este ejercicio lo puse porque suelen venirte, como ya te habrás dado cuenta, la forma de la expresión de la ley de Coulomb es muy similar a la expresión de la forma de la ley de atracción gravitacional, aunque tienen muchas diferencias, ¿vale? No te vayas con la finta. Aquí no voy a hablar de las diferencias, me voy a ir directamente a la forma en la que ellos suelen ponerte este tipo de ejercicios para que tú los puedas resolver. Aquí el primer tip es que ya que tú has leído el ejercicio, por ejemplo aquí, si la fuerza electrostática entre dos cargas situadas a una distancia r es de 10 newtons, lo importante es que hagas un diagrama rápido, ¿no? Mientras lo vas leyendo vas haciendo un diagramita aquí, la separación, las cargas. Aquí dale nombres genéricos que regularmente vienen en los libros, por ejemplo la carga Q1, la carga Q2 y así, todo rápido, porque recuerda que tienes muy pocos minutos para resolver un ejercicio. Y aquí te preguntan cuál sería la distancia entre las cargas si la fuerza de atracción sería de 40 newtons. Aquí ya vimos en un webinar previo cómo es que tú puedes resolver esto. Ahí también te lo dejo, ¿no? Por ejemplo, aquí 40 newtons lo pones en términos de 10 newtons, que es la fuerza 1, y pues tienes que meter este 4 a la distancia. ¿Por qué? Porque es lo que te están pidiendo, en qué va a afectar, ¿no? Si te das cuenta, esta expresión y esta expresión, ¿en qué difieren? En que se ha cambiado el radio de R a un radio entre 2, es decir, para que estas dos cargas tengan una fuerza de 40 newtons, debe de reducirse su distancia o su separación entre ellas a la mitad, ¿no? Entonces eso es generalmente. Pero aquí lo importante es, haz un bosquejo, apréndete la expresión y sobre todo practica mucho este tipo de ejercicios porque te suelen venir
no solamente en fuerza de Coulomb como aquí, sino te lo repito, también en fuerza de atracción gravitacional, o incluso, por ejemplo, en la segunda ley de Newton también, por ejemplo, la fuerza aumenta o disminuye, o en qué proporción aumenta o disminuye si la aceleración se duplica, por ejemplo. Entonces, esos ejercicios son muy comunes, así es que practícalos. Sigamos con otro. Aquí, por ejemplo, lo puse porque regularmente te vienen circuitos eléctricos en los exámenes de admisión, y aquí tú tienes que tener muy en claro cuáles son las expresiones para las resistencias en serie y en paralelo, igual para sus voltajes y para sus corrientes eléctricas. Y pues no, si tú repasas muy bien los conceptos, no hay mucho que aprender porque tú lo puedes hacer incluso o lo puedes deducir, la mayoría de ellos, de manera lógica. Por ejemplo, aquí la intensidad de corriente, que son las cantidades de electrones que fluyen a lo largo de tu circuito, no pueden escapar, entonces la intensidad de corriente pues sigue siendo la misma para todas las resistencias. El voltaje, como aquí hay entre A y F hay una diferencia de voltaje, pues el voltaje va a ser la suma de todos estos voltajes de aquí. Y finalmente, aquí también las resistencias, pues es la suma de las resistencias, ¿no? Mientras que en el paralelo, pues la expresión cambia un poco porque tiene que ver con el inverso de la suma de los inversos. Pero bueno, no voy a tratar eso mucho aquí. Lo importante es que tú te aprendas las expresiones muy bien, que te aprendas las fórmulas que tú te vas a ocupar, por ejemplo, en este caso, qué es la ley de Ohm y su expresión. Son dos cosas muy diferentes. Analizar qué es la ley de Ohm y cómo se expresa. Muy bien, no solamente te aprendas la fórmula. Además, aquí otra cosa que te quiero aconsejar es que con esto, pues por ejemplo suele decirse viva la reina de Inglaterra o Victoria reina de Inglaterra, como tú lo quieras hacer. Incluso tú puedes inventar tus propias mnemotecnias. Eso es importante. Si puedes aprender fórmulas o cosas con mnemotecnias, hazlo, porque te van a ayudar mucho. A la hora del examen tienes muy poco tiempo y además tú estás muy presionado, así que te pueden ayudar a recordar las cosas de mejor forma. Otra cosa es analizar el problema, ¿no? Analiza rápidamente cómo está tu problema, si por ejemplo estas resistencias están en serie paralelo aquí o todas están en serie. Analiza ese tipo de detalles y haz muchos ejercicios de cálculo mental. ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí se desarrolló el problema, todo esto se sustituyó, ¿no? Y después se realizó la suma de cada uno y se esto. Pero tú tienes muy poco tiempo en tu examen, así es que aquí, como todas las intensidades de corriente son iguales, pues pudiste tú haber sumado 5 más 2 más 4 más 1 más 6, que es 18, y todo multiplicarlo, y esa suma multiplicarla por 2, porque el 2 se repite en todas estas, y llegar al mismo resultado sin tener que hacer esto. Mientras más cálculo mental hagas, más rápido puedes hacer las operaciones y más rápido puedes hacer tu examen de admisión. Es decir, ahorra pasos. Muy bien, pasemos al tercer ejemplo. Aquí este problema te lo pongo porque es representativo de que a veces, bueno, en primera analiza el problema, ¿no? Aquí tú tienes ahí cuáles son las fuerzas, por ejemplo, en este caso que intervienen en este semáforo. Pues el peso, aquí está una tensión y aquí está otra tensión que está a un cierto ángulo. Y la otra cosa que yo te aconsejo es que no te distraigas, o más bien, porque muchas veces te pueden dar datos innecesarios. Por ejemplo, aquí te dieron el coseno de 30 y el seno de 30. ¿Por qué? Porque evidentemente tú tienes que ver cuál es cuál es la razón trigonométrica que te va a ayudar a resolver este problema. Si tiene que ver con el seno, que es el cateto opuesto, o si tiene que ver con el coseno, que es el cateto adyacente, o sea, con esta componente de vectorial. Es por eso ahí, regresando al temario, pues tú tienes que analizar y dominar bien, pues, la descomposición vectorial o cómo son estos vectores. Muchas veces no te van a venir ejercicios exclusivos de vectores, pero si te pueden llegar a venir como en este tipo de problemas, pues
que los vectores sean un medio para resolver este tipo de problemas, así es que tú debes de aprenderlos muy bien. En este caso solamente utilizas una de las expresiones que vienen, que es el coseno de 30, y el seno de 30 solamente es un distractor, así es que ten cuidado, ¿vale? Practica mucho las razones trigonométricas, apréndetelas. Por ejemplo, muchas veces no es necesario que te aprendas, por ejemplo, aquí las razones, porque te van a venir los valores, algunas veces no, así es que apréndete las expresiones de las razones, bueno, los valores de las razones trigonométricas de los ángulos notables y aprende a razonar los problemas, ¿no? Este está relacionado con el peso, es lo que contrapone al peso, y esta parte del vector pues es lo que compensa esta parte de la tensión. Y listo. Pasemos al siguiente problema. Pues aquí te lo pongo solamente para analizar y para que repasar o reforzar que tengas muy en claro los conceptos. Muchas veces solamente el problema se trata de reflexionar un poco y de ver si tú tienes claro pues los conceptos, y esto es muy importante. No solamente son fórmulas y saber sustituir, sino también razonar y analizar. Entonces, practica muchos ejercicios, aprende muy bien qué significan físicamente, bueno, qué significan los conceptos, las leyes, y espero haberte dado muchos tips en este video para que tú puedas realizar tu examen de física de Exani 2 con mayor preparación o enfocándote en ciertos temas, en ciertos tips que por ahí te di, y espero que te vaya muy bien.